W012. Esto con la finalidad de que el W011 es todo lo concerniente a nivel de administración de Windows Server 2019. Ahí vamos a tocar todo lo que es a nivel de Active Directory, vamos a hablar un poco lo que es a nivel de DNS, de HCP, vamos a hablar un poco lo que es a nivel de File Server, de FS, vamos a hablar un poco todo lo que es a nivel de herramientas que utilizamos a nivel de on-premise, que es lo que hacemos y trabajamos en nuestro día a día. También tenemos el W012. A nivel de W012 ya estamos integrando de modo híbrido de lo que tenemos a nivel de on-premise hacia lo que es a nivel de la nube, que en este caso viene siendo lo que es a nivel de Azure. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para llevar a cabo la integración, migración de lo que tenemos a nivel de on-premise hacia la nube? Vamos a hablar un poco lo que son a nivel de herramientas para llevar a cabo a nivel de monitoreos para diferentes ambientes, para lo que tenemos a nivel de cloud como lo que tenemos a nivel de on-premise, lo que es a nivel de seguridad, todo lo que es a nivel de servicios, a nivel de redes, para llevar a cabo lo que es a nivel de interconexión. Luego, una vez que nosotros veamos todo lo que es a nivel de Microsoft, luego lo vamos a contrarrestar con lo que es a nivel de Linux. Aquí, cuando, por ejemplo, hablamos de WS011, todo lo que es a nivel de administración de Windows Server 2019, lo vamos a llevar también a nivel de Linux. Cómo poder llevar a cabo lo que es a nivel de administración, a nivel de Linux, con cualquiera de las distribuciones que tengas a nivel de Linux. No es casada con obligatoriamente con una distribución, perdón, en específico, sino puede ser Ubuntu, puede ser Debian, puede ser CentOS, puede ser Fedora, o puede ser cualquier otro tipo de distribución a nivel de Linux. Y vamos a ir avanzando a medida que vayamos incorporando hasta llegar a lo que es a nivel de microservicios, que es un tema bastante nombrado en la actualidad, todo lo que es a nivel de DevOps, todo lo que es a nivel de microservicios, todo lo que es a nivel de contenedores, incluso lo que es a nivel de Docker, que eso también lo vamos a ver en lo que es a nivel de Microsoft. Vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de Docker, cómo Microsoft trabaja a nivel de Docker con Windows Server 2019, lo que es a nivel de containerización. Vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de Kubernetes, como lo es a nivel de orquestación, a nivel de contenedores. Y también lo vamos a hablar también a nivel de Linux, como lo que es a nivel de repositorio, a nivel de almacenamiento de contenedores, con GitHub, con Git. También lo vamos a hablar también a nivel de Azure, con lo que es Azure Container Registry. ¿Okay? Y hasta alcanzar a lo que es multicloud. Allí a nivel de multicloud ya vamos a hablar un poco, no solamente a nivel de Azure, porque a nivel de Azure lo vamos a ver en el W012, sino también vamos a empezar a hablar un poco lo que es a nivel de GCP, lo que es Google Cloud Platforms, así como también lo que es a nivel de AWS, lo que es configurando web service, vamos a configurar lo que es la diferencia, los diferentes tipos de almacenamiento que tienen cada uno, lo que es a nivel de las nubes, configurando lo que a nivel de almacenamiento tipo blob. Vamos a hablar un poco lo que a nivel de configuración de balanceadores de carga, cuáles son los tipos de balanceadores de carga que tienen cada uno de estos proveedores de servicios a nivel de la nube, cómo se implementa, cómo se usa, y lo que es a nivel de Azure Monitor, cómo llevamos a cabo lo que es a nivel de monitoreo, e incluso a nivel de GCP. Vamos a hacer un laboratorio bastante interesante, muy interesante, diría yo, porque vamos a montar lo que es a nivel de máquinas virtuales, vamos a montar lo que es a nivel de un servidor web con un balanceador de carga, lo que es a nivel de CDN, para que puedas acceder de modo externo a lo que es a nivel de tu servicio. ¿Ok? Luego, esta es como que la primera versión de la carrera. Luego vamos a hacer otras versiones de la carrera para seguir avanzando, que va a ser un poco más complejo a nivel de lo que es a nivel de GCP, lo que es a nivel de AWS. Esto viene siendo como una abreboca de lo que es a nivel de administrar y conocer lo que son los múltiples proveedores a nivel de servicio cloud. ¿Ok? Esta es una carrera que estamos promocionando actualmente, lo que es a nivel de los horarios, el costo, todo eso, José Julio se lo dirá, se lo va a pasar a través del chat para que ustedes estén al tanto. Luego tenemos otra carrera
otro curso, perdón, que el curso que tenemos nosotros. Este es un curso que nosotros diseñamos. No es un curso oficial de Microsoft, es un curso que nosotros diseñamos de acuerdo a las demandas que están actualmente en el mercado, ya que ha habido muchas preguntas, muchas asesorías con respecto a lo que es a nivel del Active Directory. Aquí vamos a empezar a hablar un poco lo que es cómo llevar a cabo lo que es una instalación de un Active Directory Domain Server 2008 R2. Dice Joan, pero ¿por qué 2008 R2 eso está descontinuado? Sí, porque lo que después vamos a hacer es un upgrade hacia el 2012, hacia 2016, o hacia 2019, o hacia 2022. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer ese upgrade de 2008 R2 a 2016, a 2019, a 2022? Luego vamos a hablar un poco lo que es a nivel de replicación con otros servidores a nivel de Windows Server 2016. Vamos a hablar un poco lo que es a nivel de replicación, vamos a hablar un poco también resoluciones de fallas a nivel de replicación. Incluso vamos a hacer o vamos a generar un error o un problema a nivel de replicación y cómo nosotros lo podemos solventar a nivel de replicación. Luego vamos a crear llevar a cabo las mejores prácticas establecidas por Microsoft para establecer la estructura de creación de nuestra Active Directory, cómo nosotros debemos crear nuestra Active Directory, las mejores prácticas establecidas por Microsoft para establecer lo que es a nivel de nuestra estructura, cómo llevar a cabo una mejor administración de toda nuestra infraestructura a través del Active Directory. Debemos recordar que el Active Directory viene siendo como la columna vertebral de toda nuestra infraestructura. Allí es donde podemos almacenar y podemos llevar a cabo lo que es a nivel de administración de todos los objetos que están dentro de nuestra infraestructura. Por eso es que es súper importante este punto, porque allí es donde ustedes van a determinar, e incluso se lo voy a hacer y lo vamos a ver, de cómo nosotros podemos llevar a cabo lo que es a nivel de permisología NTFS, a nivel de nuestro file server, a través del Active Directory. Ese es el deber ser. No es como ustedes lo hacen actualmente, de que, por ejemplo, usted tiene un file server y Ana tiene full control en una carpeta llamada recursos humanos. Luego el gerente le dice, mira, no, yo no quiero que Ana tenga full control de recursos humanos, sino tenga de solo lectura y ustedes se van directamente al file server y ustedes se lo cambian. Ese es lo que hacen ustedes cotidianamente y no debe ser, así no se debe de hacer y así es como no se debe de trabajar, ¿ok? Entonces hay unas herramientas que tiene Microsoft, una estructura, y lo vamos a hacer y vamos a implementar las mejores prácticas establecidas por Microsoft. Luego implementamos lo que son las GPO a nivel de seguridad. ¿Cuáles son las GPO más importantes o las que nosotros debemos tomar en consideración en nuestra infraestructura? Porque muchos me han preguntado, yo tengo mi Active Directory, ¿cuáles son las GPO que yo debo de colocar para establecer la seguridad dentro de nuestra infraestructura? Eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ver durante este tema. Y también cómo delegar la administración a través de los usuarios. Cómo delegamos la administración a un usuario específico para que haga una cierta actividad en específico. Incluso lo vamos a ver cuando ya veamos Windows Server 2016 en adelante. Vamos a hacer también privilegios de usuarios para que haga cierta actividad por un tiempo en específico. Es decir, yo le puedo decir, mira, que tú eres el administrador de Change, por decir algo, en una cantidad de horas, de 7 de la mañana o de 7 de la noche a 9 de la noche, por 2 horas. Después de las 9 y 1 ya tú eres un usuario mortal, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver en esta herramienta llamada Active Directory Domain Service. También vamos a hablar un poco lo que es a nivel de HCP, vamos a hablar un poco lo que es de HCP, qué es la renta, cómo adquiere lo que es a nivel de la renta, cómo resolvemos o cómo hacemos resoluciones de fallas a nivel de HCP, qué pasa, porque me ha pasado muchísimo. Uno de los problemas es que, ¿qué pasa si ya se consumió la cantidad de direccionamiento IP que va a otorgar hacia los usuarios o hacia las organizaciones de ese scope? ¿Cómo nosotros podemos liberar espacio? ¿Cómo podemos establecer de que los usuarios que se vayan a conectar no consuma o no guarde lo que es el direccionamiento IP a nivel de la base de datos de HCP por cierto tiempo? ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ir viendo.
lo que es a nivel de la renta, vamos a hablar un poco lo que es a nivel de scope, vamos a establecer lo que es una exclusión, una reserva, vamos a hablar lo que es alta disponibilidad a nivel de HCP, cuáles son las diferentes herramientas para llevar a cabo una alta disponibilidad a nivel de un servicio de HCP, cómo podemos hacer la autorización de un DHCP con respecto a nivel del Active Directory para que cualquier otro servicio HCP que nosotros tengamos no sea el que le entregue direccionalmente IP a los usuarios, sino sea el que está autorizado a través del Active Directory. También vamos a determinar cómo vamos a llevar a cabo si yo coloco un router que me entrega DHCP, yo quiero que no me entregue direccionamientos IP con ese router inalámbrico, que ese es el error más común que existe, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos determinar que ese router no entregue directamente IP en nuestra infraestructura? ¿Ok? Luego vamos a hablar un poco lo que a nivel de DNS, cuáles son los problemas más comunes que se presentan a nivel de DNS, cómo nosotros podemos hacer lo que es un against scavenge a nivel de los registros a nivel de DNS, cómo nosotros podemos llevar a cabo los tipos de query, cuáles son los tipos de query, los diferentes tipos de replicación a nivel de DNS, cuál es la mejor replicación que nosotros podemos llevar a cabo a nivel de DNS, cuáles son los tipos de registro, qué es una delegación a nivel de DNS, cómo podemos resolver y solventar problemas a nivel de DNS. ¿Okay? Luego hablamos un poco lo que es a nivel de un File Server Resource Manager. Vamos a establecer lo que es, cuál es la herramienta de File Server Resource Manager, cómo establecer cuotas de los recursos compartidos dentro de nuestra red, cómo nosotros podemos establecer, implementar informes para llevar a cabo lo que es el consumo a nivel de almacenamiento y cómo determinar cuál es el usuario que está consumiendo mayor recurso en las carpetas compartidas de nuestra organización, cuál es la carpeta o el archivo que menos se consume, cuál es el que más se consume. Puedo determinar e implementar lo que es restricciones para guardar tipos de archivos. Yo puedo implementar lo que es a nivel de ocultar las carpetas compartidas a aquellos usuarios que no tengan privilegios. Es decir, que cuando él quiera visualizar, no sé, el / file server, y vea, en vez de ver todas las carpetas compartidas, solamente vea las carpetas compartidas que solamente tiene privilegios de mínimo solo lectura. Eso lo vamos a ver en esta área. Luego vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de DFS, para qué implementamos DFS, cuál es la diferencia entre un file server y un DFS, cómo nosotros podemos llevar a cabo una replicación a nivel de DFS, cómo llevamos a cabo lo que es una configuración de DFS. Vamos a hablar un poco también de lo que es a nivel de un namespace, qué es un namespace, y para que nosotros implementamos DFS. ¿Okay? Eso tiene una duración de 24 horas. ¿Ok? Lo vamos a ver en tiempo real. ¿Ok? Lo único que ustedes necesitan o van a necesitar es solamente su equipo, que soporte virtualización y que tenga mínimo 16 GB de memoria y que tenga bastante, por lo menos 80 de disco. ¿Ok? Porque vamos a empezar a crear varias máquinas virtuales. Vamos a crear 3 controladores de dominios, es decir, uno de 2008, luego 2 de 2016. Vamos a generar un DHCP que lo podemos hacer dentro del Active Directory, un DNS que también lo podemos hacer en el Active Directory, y vamos a necesitar 2 DFS. En sí, vamos a necesitar aproximadamente de 5 a 6 máquinas e incluso una máquina de cliente para que podamos visualizar y podamos determinar lo que es las pruebas que vayamos haciendo, ¿ok? Y que estén funcionando de manera correcta, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hablar en este curso. Este curso tiene una duración de 24 horas, ¿ok? Es bastante corto, pero bastante denso. Vamos a hablar bastante información. Vamos a hacer todo práctico. Va a haber cosas teóricas, sí, van a haber cosas teóricas, pero es súper importante que conozcamos la parte teórica para poder comprender de cómo se lleva a cabo la parte práctica. ¿Ok? Por ejemplo, lo que a nivel de replicaciones, cuáles son lo que son los tipos de replicaciones, cómo se hace, ¿ok? Y hay cosas, va a haber comandos a nivel de Active Directory que nosotros tenemos que aprendernos, ¿ok?
lo que son los famosos FCMO, cuáles son los tipos de papeles de los FCMO, qué función cumple cada uno de esos roles FCMO, que es súper importante que nosotros lo tengamos súper claro al momento de llevar a cabo lo que es a nivel de un upgrade, a nivel de Active Directory. ¿Ok? Es súper importante. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Excelente. Recuerden que pueden hacer las preguntas. De todas maneras, allí José Julio va a estar al tanto de las preguntas. Perfecto. Luego vamos a comenzar lo que es a nivel de administración del Active Directory, cuidando lo que son las brechas a nivel de seguridad. Ojo, ahorita lo vamos a ver todo de modo teórico porque es una masterclass, pero cuando nosotros vayamos a ver el curso, lo vamos a ver todo de modo práctico. ¿Ok? Yo solamente puse 8 errores, ¿ok? Que normalmente o cotidianamente se presentan. Puede haber muchos más, ¿ok? De todas maneras, yo voy a agregar otros más a medida que vaya hablando que no están presentes allí. Por ejemplo, podemos otorgar permisos excesivos a usuarios o grupos. Este es el error más común que se presenta. ¿Qué es lo que pasa? A veces pasa de que nosotros estamos en el departamento de tecnología y dentro del departamento de tecnología hay 5 personas. Esas 5 personas, hay un administrador y hay 3 o 4 personas que son de helpdesk o de soporte técnico que necesitan meter máquinas al dominio, necesitan crear la administración de los usuarios, resetear contraseñas. Y entonces el error que nosotros cometemos como administrador es darle los privilegios como administrador a esos usuarios. Entonces, a nosotros colocar esos privilegios como administrador, estamos abriendo una brecha de seguridad dentro de nuestra infraestructura, ya que cualquier persona que tenga acceso a ese usuario y contraseña de ese usuario puede tener acceso al Active Directory. Cuando yo hablo que tiene acceso al Active Directory, es que puede tener acceso a toda nuestra infraestructura, de cómo está organizada, cómo está estructurada, cuáles son los usuarios que pertenecen por cada uno de los departamentos. Puede entrar incluso y visualizar los atributos que tienen a nivel de los usuarios, a qué departamento, cuál es su teléfono, su dirección, los recursos compartidos, puede entrar lo que son los recursos confidenciales a nivel de organización. Entonces, esto es una de las brechas más importantes que nosotros debemos tomar en consideración, de que no le debemos de otorgar los privilegios a todos los usuarios o grupos, ¿ok? E incluso debemos recordar de que cuando nosotros le otorgamos los permisos excesivos a nivel de usuarios, debemos recordar de que él también tiene privilegios y accesos a nivel de carpetas, a las carpetas compartidas que tiene ese usuario. Entonces, ahí lo que vamos a determinar y si hay alguna brecha de seguridad, puede acceder personas de terceros y pueden ingresar. ¿Cuál es la mejor práctica? Establecer lo más mínimo permisología que se le puede otorgar al usuario grupo. Es decir, si va a ser un grupo de helpdesk, entonces yo solamente le voy a otorgar el privilegio de crear usuario, o incluso solamente de crear usuario, resetear contraseña y meter máquinas al dominio. Incluso le digo que no puede eliminar usuario. ¿Ok? Solamente de crear, resetear contraseña y lo otro es que pueda meter máquinas al dominio. ¿Ok? Entonces, incluso nosotros vamos a hacer una práctica en el curso bien interesante de que cuando el usuario accede, él tenga una ventana en su escritorio para que pueda acceder al Active Directory. Y yo le puedo decir, por ejemplo, otro ejemplo muy sencillo es el Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos hay 60 personas, por decir algo. Y esas 60 personas necesitan recetar contraseña. Entonces yo le voy a decir que el gerente de Recursos Humanos tenga un icono en su escritorio para que le pueda dar doble clic y pueda abrir y solamente puede ver el Departamento de Recursos Humanos al cual él pertenece. Y no puede ver absolutamente nada. Eso también lo vamos a ver en el curso, ¿ok? Entonces, eso es uno de lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos de dar y otorgar los permisos necesarios y no sobrepasarlos.
asignar las membresías de grupos incorrectos. Es decir, cuando nosotros los usuarios se agregan al grupo a nivel del Active Directory, normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros le decimos, colócalo en el grupo Domain Amigo. Colócalo en el grupo de administrador de esquema. Colócalo en el administrador de Enterprise. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que está haciendo? Ustedes le están dando y le están otorgando unas membresías a esos usuarios que están incluidos dentro de esos grupos y le está otorgando privilegios que no debería de otorgar. Entonces, esas membresías a nivel de grupo se asignan al momento de hacer el aprovisionamiento del usuario. ¿Ok? Y entonces no es el deber ser. Entonces se recomienda que se coloque en grupos específicos y que no sean grupos al cual tengan privilegios. Incluso cuando vayamos a ver todo lo que es a nivel de file server, vamos a hablar un poco lo que es una metodología que tiene Microsoft. Ojo, no se llama así, yo lo coloco así para aprenderme mejor las siglas, que se llama Agenaro Dale Pan. ¿Ok? No se llama Agenaro Dale Pan, sino es por las siglas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros debemos de otorgar y darle o grupos, ¿ok? Privilegios, permisologías de accesos a las carpetas compartidas que están dentro de la organización. Si yo le coloco un usuario que no corresponde a un grupo, él puede acceder a los recursos compartidos que pertenecen a ese grupo. Si yo, por ejemplo, yo me equivoco y le doy un acceso a un grupo de recursos humanos, a un usuario que no pertenece a recursos humanos, él puede ver hasta la nómina que pertenece al departamento de recursos humanos. Entonces, él puede ver información confidencial de la organización. Entonces, es súper importante eso, que nosotros debemos de otorgarle o debemos de darle o ingresar a los grupos que corresponde cada uno de los usuarios. ¿Sí? Entonces, aquí, perfecto, me avisan cualquier cosa. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, me interrumpen sin problema, ¿ok? No limpiar las cuentas obsoletas. Ojo, esto es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando un usuario se va, ¿ok? El usuario se va, nosotros lo debemos de deshabilitar, ¿ok? La deshabilitamos, ¿ok? Y en caso de borrarlo, ¿ok? Es importante hacer esto. Si yo tengo un Windows Server 2012 en adelante, es importante que habilitemos la papelera de reciclaje. Importante. ¿Por qué? Porque si yo elimino un usuario y yo no tengo habilitado la papelera de reciclaje, yo elimino un usuario, ¿qué va a pasar? Él va a eliminar el usuario, por ejemplo, ya borré el usuario María. María tiene un Security ID. Ese Security ID es un identificador único que existe a nivel del Active Directory. Debo recordar de que ese Security ID es el responsable o el que tiene a nivel de acceso a los recursos compartidos en la organización. Si, por ejemplo, hay una carpeta compartida para María, ¿sí? Y yo por equivocación eliminé a María y no quería ser María, sino Mario, por decir algo, oye, borré a María y no tengo la papelera de reciclaje habilitado, ¿lo puedes recuperar? Sí, sí lo puedes recuperar, pero, ahí donde está el pero, tú vas a poder recuperar el usuario, pero no vas a poder recuperar todos sus atributos y tampoco su Security ID. Su Security ID cambia. Es decir, que cuando el usuario María vuelva a ingresar a las carpetas compartidas, ¿qué te va a decir? Que no tiene privilegios. Dice, ya va, espérate una cosa, pero ¿cómo que no tiene privilegios si ella ya podía acceder? Pero recuerda que tú lo borraste de manera permanente porque no estaba habilitada la papelera de reciclaje. Debemos recordar que la papelera de reciclaje viene a partir de Windows Server 2012 en adelante, ¿ok? Previo a él no existía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando María quería ingresar a la carpeta, no podía acceder porque su security ID no era el mismo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Al momento de abrir la carpeta compartida, le damos botón derecho de mouse y vamos al tag de security y visualizamos una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres es el security ID que pertenecía a ese usuario. Entonces teníamos que borrarlo y teníamos que
volver a agregar a María con sus privilegios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tomar en consideración? De que nosotros debemos de habilitar la papelera de reciclaje al momento de borrar un usuario. Si yo lo tengo habilitado y borro el usuario, y al momento de restaurarlo o de recuperarlo, él sí va a mantener sus atributos y su security ID. Y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando va para la papelera de reciclaje, él hace un borrado temporal, no es uno permanente. ¿Cuándo se hace permanente? Cuando ya pasa los 180 días. Cuando ya pasa los 180 días de la papelera de reciclaje, él va automáticamente y lo borra de modo permanente. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros podamos limpiar las cuentas obsoletas. También es importante de que a partir de Windows Server 2016, incluso 2019 y también 2022, tenemos que tener lo que son las cal de usuario. Debemos recordar que nosotros tenemos un servicio del Active Directory Service, pero el usuario como tal, yo debo de adquirir y debo de comprar esas cal para que el usuario que estén conectados puedan autenticarse a nivel del Active Directory a través del protocolo Kerberos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo usuarios obsoletos o cuentas obsoletas que yo no he borrado dentro de mi Active Directory, él también está consumiendo esa licencia a nivel de cal. Entonces, es importantísimo que nosotros lo deshabilitemos. Al momento de deshabilitarlo, él libera la cal. Él libera esa licencia para poder utilizar con otro usuario. Entonces, lo ideal es que nosotros lo deshabilitemos y de acuerdo a las políticas de seguridad que tengamos a nivel organizacional, luego, porque puede ser que hay muchas empresas que tienen por 30 días, unos que tienen por 60, unos que tienen por 90, y una vez que pase ese transcurso de días, lo borramos. Y siempre debemos de limpiar lo que son las cuentas obsoletas dentro de nuestro Active Directory. Además que si yo a esas cuentas obsoletas no las deshabilito, esos usuarios también tienen privilegios dentro de la organización. Si un usuario externo a la organización ingresa a nivel del Active Directory, yo puedo a través de PowerShell determinar cuáles son los usuarios que tienen tiempo que no se loguean. Al yo determinar cuáles son esos usuarios que no se loguean, son los usuarios, las cuentas obsoletas, y le puedo resetear la contraseña de ese usuario y ya puedo ingresar como un usuario más. Y tengo los privilegios de ese usuario y puedo acceder a los recursos que tenía privilegio ese usuario. Entonces, súper importante al momento de hacerlo. Delegar tareas sin especificar límites apropiados. Recuerde que a partir de Windows Server 2016 sale algo que se llama Just-in-Time Administration. El Just-in-Time Administration es administración de justo tiempo, que lo que hacemos es que yo le voy a otorgar qué tarea va a hacer el usuario, qué privilegio va a tener el usuario y por cuánto tiempo va a tener ese privilegio ese usuario dentro del Active Directory. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero que él haga, dependiendo de a cuánto tiempo yo quiero que le otorgue, yo le voy a hacer eso. Eso sí se configura y se hace a través de PowerShell, ¿ok? Normalmente siempre lo hacemos a lo que son consultores, a lo que son personas outsourcing de la organización, le damos esos privilegios, ¿ok? Luego tenemos lo que son cometer errores de entradas a nivel de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente que los usuarios, a menudo, en un proceso largo e incluso manual, va a incorporar lo que no puede funcionar sin problema y se agrega a lo que a nivel de los usuarios, ¿ok? Para asignar las licencias incorrectas. Entonces, cuando nosotros vamos a crear a nivel de los usuarios y al momento de crear los usuarios, a veces pasa de que nosotros le otorgamos o le agregamos información al cual no está. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que tenemos que crear 100 usuarios, 80 usuarios al mismo momento. Cuando nosotros creamos 80 usuarios o 100 usuarios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ah, mira, que hago una plantillita y le damos botón derecho de mouse copiar y hacemos un usuario, copiar y lo hacemos en interfaz gráfica.
Ojo, pero nosotros como seres humanos podemos cometer errores de entradas a nivel de datos de los usuarios. ¿Qué es lo que normalmente se debe de hacer? Nosotros debemos de crear usuarios por bloques. Cuando nosotros creamos usuarios por bloques, nosotros podemos pedirle a recursos humanos una lista de los usuarios que viene a través de Excel y nosotros lo convertimos a CSV. Y a través del archivo CSV, debemos recordar que el archivo CSV es un archivo de texto plano, separado por coma o por punto y coma, dependiendo del idioma que tengamos, ¿okay? Porque si en español es punto y coma, si en inglés es por coma. Y la primera línea corresponde a lo que son los atributos del usuario. Cuando nosotros tenemos esos atributos, tenemos lo que es el nombre de pila, el apellido y así sucesivamente. Ya una vez que tengamos y que tenemos ese archivo, ¿okay? Nosotros lo podemos crear y podemos crear esos usuarios por lote a través del comando SSBDE. ¿Okay? El SSBD que es un comando que nosotros podemos crear los usuarios a nivel del Active Directory por bloque. No tenemos que hacerlo nosotros de manera manual y podemos cometer algún tipo de error. Entonces, al momento, sobre planes de copias de seguridad y recuperación. A veces nosotros tenemos y creamos lo que son copias de seguridad. ¿Okay? Cuando nosotros creamos copias de seguridad, nosotros decimos, ya, un momentico, disculpen, creamos copias de seguridad, esas copias de seguridad, tú dices, mira, yo tengo una máquina virtual con Hyper-V, tengo un host con Hyper-V, tengo dos controladores de dominio por dominio, como lo establece Microsoft como mejor práctica, y una de ellas se me dañó, ¿ok? Se me daña, yo tengo un respaldo de él. Cuando yo tengo un respaldo de él y lo quiero recuperar, ¿ok? Ojo con esto, porque cuando estamos hablando de Windows Server 2008 R2 hacia atrás, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo levante esa máquina virtual, debemos recordar de que yo tengo dos controladores de dominio. Si yo hice este respaldo hace tiempo y durante ese tiempo que hice el respaldo hasta el día en que se corrompió esa máquina virtual, se crearon usuarios, se crearon políticas, se hicieron algún tipo de configuración. Cuando él levante, él va a tener un conflicto a nivel de los controladores de dominio. A través de estos controladores de dominio, él va a decir quién es el que manda. Cuando va a haber esos conflictos, eso se va a propagar en todos tus sites. ¿Ok? Entonces es importante que cuando nosotros tengamos o estemos habilitando o llevando a cabo lo que es el Windows Server 2012, específicamente R2, debemos tener habilitado lo que es el Generator Identifier. El Generator Identifier es una característica que viene a través del sistema operativo de Windows Server 2012 R2, Data Center y estándar, ¿ok? Para que cuando llegue una máquina virtual, esta máquina virtual que yo tengo aquí, no sé, 2008 R2, él levanta, y esta que yo tengo aquí, él levanta, ¿qué va a pasar con el nivel de host? Él va a decir, espérate un momentico de 2008. Tú levantaste ahorita, ¿ok? Aquí hay otro, como él es el más antiguo, ellos se van a empezar a comunicar. Y entonces el 2008 va a decir, espérate un momentico, no vayas a pensar que yo soy el que manda más, disculpen, yo me apagué, me reinicié o se me dañó, yo soy uno nuevo, por favor pásame todo lo que tú tenías hasta el día de hoy. Ojo, ese puede ser 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, ¿ok? Cualquiera de las máquinas que tengamos nosotros a nivel de máquinas virtuales, si no tenemos habilitado el Generator Identifier como característica dentro de lo que a nivel del sistema operativo de host, va a pasar eso, va a haber conflictos a nivel de controlador de dominio. Por eso es que es importantísimo habilitarlo, ¿ok? También debemos de tomar en consideración que nosotros tenemos que tener planes de copias de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una mala costumbre. Mira, tengo dos controladores de dominio. ¿Para qué hago backup? Si tengo dos controladores de dominio. No, hazlo. Aquí yo tengo dos controladores de dominio aquí en la PC principal y cada uno de mis sites tiene un controlador de dominio.
en las cuales tengo 5 y tengo alta disponibilidad. Sí, tengo alta disponibilidad, pero siempre es importante tener una copia de seguridad, ¿ok? Y un disaster recovery respetando la SLA para restauración a nivel de la data. Entonces, nosotros debemos de tenerlo no solamente a nivel on-premise, sino también lo debemos tener fuera de la organización, ya sea a nivel de cloud, ya sea a nivel de otras sedes o en otro lugar aparte de nuestra organización. ¿Okay? Entonces, siempre es importante mantener y llevar a cabo lo que es a nivel de copias de seguridad de nuestro controlador de dominio. Luego tenemos un pobre diseño de Active Directory. Ojo, esto es el error más común que se presenta, porque a veces yo he visto empresas grandes, te digo que grandes, son más de 600 usuarios, ¿ok? Y cuando veo el Active Directory da pena. El Active Directory solamente tiene los controladores, el controlador de dominio que se llama empresa.com. Y cuando vas a ver, todos los usuarios están creados en el contenedor de user. Y tú dices, ajá, ¿y quién pertenece al Departamento de Recursos Humanos? ¿Quién pertenece al departamento? ¿Quién está en Colombia? ¿Quién pertenece en... Y si tiene varias sedes, ¿quién pertenece a Colombia? ¿Quién pertenece a Argentina? El Departamento de Argentina de Recursos Humanos, ¿quién es? ¿Cuáles son las carpetas compartidas que pertenecen al Departamento de Recursos Humanos que está en Argentina? ¿Cuáles son los privilegios? ¿Cuáles son los accesos? ¿Cuáles son las máquinas que pertenecen a cada uno de ellos? Entonces, no hay absolutamente nada. Es todo es un desastre. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos la mejor estructura a nivel del Active Directory. Dice, ajá, ya, perfecto. ¿Qué me dices tú? Yo tengo un controlador de dominio, yo tengo una empresa que es multinacional. En esa empresa multinacional, tengo varios sites. ¿Cuántos niveles deberíamos de tener a nivel del Active Directory? Mira, máximo deberíamos tener máximo 8. Máximo, no deberíamos de pasarnos más de allí. ¿Por qué? Porque al pasarnos más de 8 es incontrolable, no lo puedes controlar. Es bastante engorroso al momento de llevar a cabo una mejor administración a nivel del Active Directory. ¿Ok? Y luego de cuentas administrativas compartidas, que es otro error común que se presenta, es que, mira, tengo el administrador, la cuenta administrador lo tienen todo lo de soporte técnico, todo lo que es a nivel de informática, y pueden acceder a nivel de control de dominio. No debe de ser así. Lo ideal es que nosotros tengamos una cuenta administrativa y ojo con esto, los nombres súper importantes. ¿Por qué? Porque normalmente siempre está administrador o administrator y nosotros debemos de cambiar el nombre del administrador. Tampoco es que se debe llamar, si la empresa se llama Pepito, se va a llamar, el administrador se va a llamar Pepito. No, deben de colocar otro nombre que sea totalmente diferente al nombre de la empresa, a diferente a root, diferente a admin, diferente a administrador, administrator, ¿ok? Sea totalmente diferente, ¿ok? Y que no tengan acceso todo el mundo, sino solamente un solo administrador que tenga el privilegio de administrador global de la organización y el resto podemos delegar administración para hacer tareas específicas, no para que hagan absolutamente todo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta por los momentos? Esta es una de las tantas errores que se presentan. ¿Ok? De todas maneras, nosotros en el curso vamos a ver estas y otras más que se puedan presentar y cómo mitigar estos errores. ¿Ok? Que es lo más importante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pueden escribirlo por el chat. Dime, José, dígame. Iba a escribirla, pero te lo digo por aquí. ¿Cómo activo el tema de la papelera para el caso de los usuarios? Porque me llamó la atención el tema de prever un error involuntario. Aunque uno puede activar el check que tienes por usuario o por contenedor,
que es el de prever el borrado voluntario, ¿no? Como objeto, como usuario. Pero Sí. en tal caso, alguien que no lo tenga, ¿cómo activas la papelera? Sí, acuérdate que hay una herramienta que se llama, la herramienta nueva que viene a partir de Windows Server 2012, que se llama herramienta de Active Directory Admin Center, que está dentro de Windows Server 2012, y ahí tú te vas a lo que es el dominio. De todas maneras, eso lo vamos a ver, tranquilo. Si te vas a colocar si te vas a inscribir en el curso, lo vamos a hacer y lo vamos a ver. En el dominio, a mano derecha, te va a aparecer habilitar papelera y se te va a abrir un contenedor aparte que se llama objetos borrados. Ok. De todas maneras, eso lo vamos a ver al detalle cuando vayamos a hacer el curso. Gracias. No, tranquilo, tranquilo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Yo. Dígame, Ronald. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, mira, actualmente yo tengo un AD desplegado en Windows Server 2012 R2 y necesito migrar a una versión superior, por ejemplo, quizás un Windows Server 2019 o 2022. ¿Esa migración o esa upgrade ya es de manera escalonada o puedo saltar directamente de 2012 a 2022, ¿no? De 2012 a 2022 sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer y no necesitas hacerlo escalonado. Puedes hacerlo directo. Cuando se hace escalonado, por ejemplo, cuando yo tengo, incluso lo vamos a hacer nosotros en el curso, lo vamos a hacer escalonado, de 2008 a 2022. ¿Por qué? Porque está 2008, 2012, 2016, 2019, 2022. ¿Ok? Entonces son como de 3 a 4 versiones más de la que yo quiero llegar. Entonces ahí yo tengo que hacer el escalonado. Pero si tú tienes 2012 y lo quieres pasar a 2016 a 2010 a 2022, no hay problema porque hay dos versiones. Se hace el escalonado cuando tenga más de 3. Cuando tiene más de 3, ahí sí se hace el escalonado. Ok, gracias. De todas maneras, si te vas a inscribir en el curso, ahí lo vamos a hacer. Vamos a hacer, y lo interesante de esto es que los upgrades se hacen en caliente. ¿Ok? Yo lo puedo hacer en caliente. Este, ojo, lo único es que cuando vaya a despromover el otro controlador, yo tengo que cambiar lo que es a nivel de DHCP. Tengo que cambiar los DHCP para que no apunten a este servidor antiguo, sino que apunten al nuevo. Ahí es donde, cuando yo despromuevo, es cuando yo no lo puedo hacer en caliente. Pero lo demás sí se hacen en caliente. Eso lo vamos a hacer nosotros para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ok? Y vamos a hacer las pruebas, hacemos todo para que lo vean. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Ya José Julio está colocando aquí los precios. Está lo de la carrera. Normalmente está en $1,500. Si se dan cuenta, $1,500 es lo que cuesta un curso oficial de Microsoft. ¿Ok? Aquí ya se están llevando, wow, son como ocho cursos. ¿Ok? Es decir, todo lo que es a nivel de Linux, dos de Microsoft, y lo que es a nivel de GCP, AWS y Azure. ¿Ok? En la primera preventa son 900, la segunda preventa son 1100 y aquellos que quieran dejarlo para última hora, le va a salir más costoso de 1300. ¿Ok? Ahí les aconsejo que nos siga por Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, para que estén al tanto de todos los workshops. Joseph, yo tengo una. Quisiera saber si se va a explicar el tema de failover o failover clusters. Ok, ya a nivel de failover cluster. Ok, cuando hablas a nivel de failover cluster es porque estás hablando
a nivel de una clusterización a nivel de servicio, porque yo voy a implementar una clusterización a nivel de HA a través de DHCP, pero no como un failover cluster a nivel de servicio. ¿Ok? Cuando vaya, de todas maneras, vamos a hacer otro curso. Este es el primer curso, el segundo curso. Ahí sí vamos a empezar a hablar un poco lo que es failover clusters. Vamos a empezar a hablar lo que es WDS, que es Windows Deployment Service. Vamos a hablar un poco lo que es a nivel de WSUS, para hacer actualizaciones y desplegarlos a través de la red. Cómo podemos generar imágenes para poder hacer instalaciones de nuestro computador a través de la red, booteado a través de PXG. Eso lo vamos a hacer también en la segunda parte. ¿Ok? También failover cluster lo vamos a hacer. Y lo vamos a nivel de failover cluster lo vamos a ver de dos maneras. Tanto a nivel de host como lo que a nivel de clusterización a nivel de Hyper. ¿Ok? Que vamos a tener dos nodos. Y cada uno va a tener lo que a nivel de Hyperlist y vamos a hacer lo que es a nivel de un live migration cuando se caiga a uno de los nodos para que haga el live migration de la máquina virtual hacia el otro nodo. Ok, eso lo vamos a ver allí. No sé si te respondí, Joseph. De todas maneras, en la segunda parte lo estoy preparando. Va a estar bien, bien, bien interesante también. Va a estar súper bueno, súper bueno. De verdad que sí. Incluso ahí vamos a integrar cosas a nivel de la nube para hacia lo que es a nivel de on-premise. Migraciones, compartir recursos, como lo que es a nivel de un file server, que esté hacia la nube con lo que es a nivel de un H5 Sync. Vamos a hablar cosas bien, bien interesantes en esa segunda parte. ¿Ok? Tengan al tanto, por eso les digo, inscríbanse lo que es a nivel de WhatsApp, Telegram, Instagram, que siempre vamos a hacerlo y vamos a empezar a hacer los workshops y todo eso. Yo sé, ya es parte de los cursos de Microsoft. Buenísimo. Excelente, Joseph. Buenísimo, excelente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya sabes, Joseph. Ya sabes, vamos a ver esta primera parte. La segunda parte va a ser la continuación de esto. ¿Ok? Va a ser la continuación de esto. Entonces te va a funcionar y te va a servir muchísimo porque vas a traer como que todo de manera seguida, toda la capacitación. Recuerden que esta capacitación es, wow, yo digo que es casi que el 80% práctico y 20% teórico. ¿Ok? Va a ser muy práctico. Y la práctica, lo interesante de esto es que lo vamos a hacer en conjunto. En conjunto, lo vamos a hacer en conjunto y lo vamos a hacer entre todos. ¿Ok? Yo hago algo, ustedes lo hacen y vamos haciendo las preguntas a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Va a estar bien, bien interesante. Muy bueno. Y no es oficial, porque no es un curso oficial de Microsoft, que los cursos oficiales de Microsoft tienen su laboratorio, pero son laboratorios prediseñados, ¿ok? Que ya están predeterminados para que hagan cierta actividad o ciertas tareas en específico para que les funcione. Nosotros no, ¿ok? Nosotros vamos a hacer en caliente, ¿ok? Es decir, que hay cosas que no va a fallar y lo tenemos que solucionar en un momento, ¿ok? Y esa es la idea, pues, que si falla, sabemos cómo se soluciona. Perfecto, a él lo invité para la clase de la Z500. Ok. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Perfecto. Buenísimo, bueno, bienvenido, Joseph. Ahí vamos, ahí nos vamos a ver más seguido. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? Con respecto al curso, con respecto a la carrera. Si es con respecto a Linux, el instructor es José Julio, ahí le va a responder de inmediato. Si es con Microsoft, es conmigo. Entonces ahí le vamos a responder a ambos en caso de que tengan algún tipo de duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola, sí, nuevamente yo. Dígame. Una consulta, ¿qué necesito o qué tipo de licencia debo tener para migrar mi Active Directory a la nube? Para migrar tu Active Directory, primero debes de tener la licencia que sea estándar o data center, ¿ok? Ya sea 2016, 2019, 2022. Y importantísimo, debes de comprar las CALs.
La CAL no es la CAL de RDP, ¿ok? No es la CAL de RDP, sino son CALes de servicios que vienen a partir de Windows Server 2019, ¿ok? Que debe de comprarlo, ya que, ojo, si no las compras, te va a funcionar sin problema, ¿ok? Te va a funcionar si no tienes las CAL. Pero si en caso que te audite Microsoft y no tiene las CAL, te lo va a exigir y te va a dar un tiempo, un plazo para que lo adquieras y lo compres, ¿ok? Si no quiere, puedes caer, incurrir en penalizaciones y multas con Microsoft, ¿ok? Entonces es importante de que los tenga. No, gracias a ti, José. Perfecto, gracias, que tengas excelente noche. Gracias, José. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, muchachos? ¿Ninguna? Buenísimo, muchachos. Entonces, le doy el pase a José Julio para que concluya. Buenas noches para todos, muchísimas gracias por su participación, por su estadía hasta el final. Como les indicó Johan, pues quedó en el chat para quienes de alguna forma entraran posterior los links para que se puedan registrar, aquellos que quieren tener la curiosidad de saber cuál es el costo, financiamiento de las carreras. Recuerden que la carrera Microsoft que se está planteando para el mes de marzo es una carrera única, una carrera donde tiene una combinación de Microsoft Windows Server con todas las aristas de software libre con el tema de Linux y estaremos implementando todo lo que es la tendencia a nivel del cloud, todo lo que es la tendencia a nivel de DevOps, entrega continua, mejora continua y estaremos trabajando toda la parte de lo que es control de versionamiento y para los que están interesados en la parte de lo que es el curso de Microsoft con Windows Servers, Active Directory y todo lo que contempla, están todos bienvenidos, simplemente registrarse, no les da ningún compromiso económico, pero pueden obtener todos los beneficios y descuentos y adicional a esto saber cómo es la forma de pago y financiamiento, horarios y flexibilidad. Muchísimas gracias como todos los días miércoles, están bienvenidos, por favor hagan correr la voz, los días miércoles están participando sobre estas masterclass donde vamos a estar trabajando con tecnologías Microsoft y otras. Tenemos a Enzo que ha estado consultándome por la parte de lo que es networking y la parte de lo que tiene que ver con seguridad por Fortinet. Ya tenemos una especialización donde estará combinado CCNA, CCNP y Fortinet, así que sería interesante para ti. Eso igual ocurre para José Pacheco, que estuvo contando por Fortinet. A todos bienvenidos, por favor, es importante que nos sigan a través de las redes sociales y nos dejen sus comentarios en la parte del último link que acabo de compartir, donde nos dejan una breve reseña o sus opiniones sobre los workshops. Esto nos ayuda muchísimo a entender si nos estamos equivocando, si estamos haciéndolo bien y por supuesto podemos tener un feedback de ustedes, lo cual es muy importante para nosotros y poder corregir cualquier falla que tengamos. Nuevamente vamos a dar entonces un par de minutos para el cierre si hay alguna pregunta, alguna consulta que deseen realizar. Y en el caso de no ser así, pues agradeceríamos entonces el proceder, ir desconectando. Una vez culminado los 2 minutos, haremos el cierre formal de la actividad. Para todos aquellos que entraron tarde, pueden ver el workshop en formato diferido a través de nuestros mensajes instantáneos de WhatsApp y Telegram. Estaremos publicando el link donde podrán verlo en nuestro canal de YouTube, el workshop completo en forma diferida y lo que hemos ejecutado en semanas pasadas. Muchísimas gracias y queda abierto el espacio de 1 minuto para cualquier consulta y si las consultas que tenemos que responder toman más de 1 minuto, no hay problema, para eso estamos. Que descanses, José. Estoy pendiente de enviándote la información, que sería, hay una combinación, depende si quieres ir directamente con el Fortinet, pero la promoción es interesante para el CCNA versión 7, el CCNP y el Fortinet, que es la combinación que tenemos actualmente, que es una especialización en la parte de networking y security. Buenas noches, Yolanda, que descanses, gracias por tu participación.
los 30 segundos finales. Estamos ya a punto de cerrar. Muchísimas gracias a todos. David Pena, muchísimas gracias, David, porque estuvimos en contacto. Estamos avanzando en las actividades que llevamos en conjunto, David, y pues ya tenemos a ti como especialistas. Buenas noches para todos.